también, ¿no? Así es. Por Sí. idoneidad, básicamente, digo. Sí, a ver, Diputados TV es que está creado por ley, tiene un mecanismo específico de nombramiento de sus directivos y establece ese mecanismo cierto grado de hecho el director tiene que ser por concurso, director o directora. Ahí Entonces está. ya es un poco irregular. En este caso él fue nombrado en planta permanente, sin antigüedad. Eso también en los que hemos pasado por el Estado como trabajadores sabemos que lleva un rato. lleva un eso. ratito Sí, que te sí, pasen sí, a sí, planta sí. permanente. Sí. Él entró directo en planta permanente con una categoría alta de las de la Cámara de Diputados y obviamente, bueno, no habrá habido concurso porque nadie supo que hubiera un concurso para nombrarlo. Y después también otra serie de irregularidades. Bueno, se conversó allí por la temática de la comisión, no solo lo estructural de Diputados TV, sino también, ¿se acuerdan ustedes esa situación en la cual al aire la hacen callar a Laura Serra, una periodista parlamentaria de muchísima trayectoria, Del Diario de la Nación, que exacto. también es columnista en Diputados TV? Y bueno, nada, por cucaracha, como dicen ustedes, le dijeron, de esto no hables. De esto no podés hablar. Así que nada, y hoy obviamente la semana pasada estuvo FOPEA y APERA, que son dos asociaciones de periodistas, de una, bueno, FOPEA es más conocida, APERA es más nueva. Las dos tienen trabajo federal, dieron cuenta, FOPEA hace un informe que nos llamó mucho la atención porque en lo que va del año este gobierno no solo es el que más agresión, no solo es el contexto en el que más agresiones ha recibido el periodismo, el gobierno de la libertad. Viva la libertad, carajo, pero libertad de expresión no. ¿Vos te sentís más libre, Esteban, desde que gestiona este gobierno? No, la verdad que yo no. Tampoco, ¿no? Aparte, todo es restricción, ¿viste? Todo es prohibir. No podés marchar por la calle, tenés que marchar por la vereda. No podés usar el lenguaje inclusivo, no podés ir día de la niñez, no podés verte como querés, no podés amar a quien quieras, y no podés acceder a la información pública y no podés expresarte libremente, así que lejos de la libertad. Y bueno, estuvieron FOPEA y APERA y hoy viene CIPREVA, que es el sindicato de periodistas que nuclea a los trabajadores de prensa de Buenos Aires, para dar cuenta de lo que están haciendo, y también algunos periodistas, entre ellos Silvia Mercado, Romina Mangel, Pablo Dugan, que van a estar contando algunas de las situaciones que vivieron, ¿no? En el caso de Silvia Mercado, proyecto que también presenté en su momento cuando le quitaron la credencial de acreditada en Casa Rosada. Ahí está, ahí caerán Silvasos y Dugan, porque creo que recibieron cartas de documento por algunas expresiones puntuales que hicieron al aire, ¿no? Sí, también esta agresión permanente, te imaginas que sí, bueno, hay unos redes sociales, hostigamientos mira, el informe de FOPEA, lo que más llama la atención es que 1 de cada 3 ataques viene del presidente de la Nación. A los periodistas. Mira, ese porcentaje uno de cada 3. Sabía. Y si pensamos en el Ejecutivo, el presidente y ministros, el 40%. Entonces es grave porque, bueno, desde la máxima autoridad debiera garantizarse la máxima libertad para el trabajo periodístico. Eso sin contar que capaz el otro porcentaje te viene por alguna directiva de algún de alguien también del entorno, ¿no? Los sobres, ¿no? El presidente que acusa a todo el mundo de sobrado, pero no mira su propio correo. Tiene que ver su estafeta postal. Pero bueno, así estamos. Bueno, y también eso que decís ahí me hace el pie para lo del Congreso. Claro, lo que pensaba también, ¿sabes qué? Cuando hablábamos recién de Diputados TV, que hablábamos de que es el canal institucional, ¿no? Que digo, también es de todos y está al servicio de todos, porque es justamente una herramienta para enterarte de lo que va pasando de minuto a minuto adentro del Congreso, en comisiones, en sesiones, y es justamente para la sociedad en su conjunto. Claro, también hubo un decálogo a principio de año de qué se podía decir, qué no se podía decir. Por ejemplo, el inclusivo que vos recién mencionabas. También yo se lo consulto porque Jonathan Arioli no vino, tenía un problema de salud, entonces apareció un certificado médico de que no había podido venir. Ahí sobre la hora, ¿no? Sobre la hora, y vino sería una directora general, que es la que está a cargo, y le consulté por ese tema porque también era otro de los proyectos que presentamos en su momento, y bueno, ella planteó, no ella, sino que una colega, la diputada Lemoine, que bueno, que es bastante famosa en polémica y famosa, y me contestó que su propia versión de que era libertad de expresión, y a ella le parecía que porque esa resolución no era siquiera un manual de estilo. Claro. Si uno hicimos un manual de estilo, porque el medio tiene un manual de estilo, obviamente todos los medios tienen, de cómo te dirigís en ciertas cuestiones. De hecho, supuesto, los manuales de estilo muchas veces tienen que ver con evitar discriminación, evitar estigmatización, evitar hacer un planteo amarillo, de como se dice habitualmente, de la información.
Bueno, en este caso no, era una prohibición, decía que no se puede decir diputada a la diputada. Exactamente. Entonces, viste que sí. Dice, no, bueno, el genérico. Pero bueno, entiendo que después hay buenos profesionales en Diputados TV y entiendo que volvió todo más o menos por lo menos en la comunicación, a un ritmo razonable. A cierto equilibrio, exactamente. Exacto, sí. Y después en todo caso quedó ahí el tema, bueno, de los que fuimos desplazados, ¿no? Y de ver qué pasó con eso, que también fue como bastante... Fue muy violento, como todo lo muy violento, exacto. Así muy es. violento, una decisión unilateral, informado también raro, viste, por mail, así que bueno, eso, o por mensaje de texto, una cosa rarísima. Esteban, ahora sí, me meto en lo que fue la sesión. Digo, tenemos de todo, porque hablando de estas cosas locas que van pasando, entre ellas también estos... ¿Cómo fue que les dijiste ayer con el cartel? Estos diputados panqueques, ¿no? En la Casa Rosada hay medialunas, pero en la Cámara de Diputados hay panqueques. Sí, a ver, Nico, nosotros desde primero esta ley de previsional, lo decía Norma recién, no era la panacea. O sea, fue un proyecto de ley que se trabajó mucho, que logró un gran consenso en la Cámara justamente porque se planteó un proyecto que era muy equilibrado, muy medido, un aumento demasiado moderado para lo que es la pérdida que han sufrido los jubilados y jubiladas, pero entendíamos que lo importante era generar un consenso interesante donde se incorporaban, se recalculaban las mínimas, y eso hacía que lo que hoy es un monto de un bono que discrecionalmente el gobierno decide cada mes, se incorporara al básico. Exacto. E incluso hubiera un plus, que el aumento, cuando hubiera aumento en las paritarias de los activos, una parte de ese porcentaje de aumento, ni siquiera todo, o sea, una parte, para tampoco comprometer las cuentas públicas, pudiera ir al cálculo de la jubilación para que no solo los jubilados le empaten a la inflación, sino que le ganen. Sí, porque nunca ustedes estuvo en su plan no pensar en las cuentas públicas, porque también eso hay que aclararlo, ¿no? Porque cuando digo, claro, el presidente le dice a los diputados que ayer votaron para rechazar el veto, son los degenerados fiscales, ¿está dando por hecho o le da a entender a su electorado o confunde mucho a la ciudadanía en su conjunto, dando a entender que ustedes no están pensando en que no haya déficit? Y te digo más, a nosotros, como se dice, te carpetean, viste, en redes te tiran. Entonces, mucha gente nos tira por la cabeza el veto de Cristina al 82%. Claro. Yo soy socialista, no soy kirchnerista. Nunca el Partido Socialista, más allá de que ha tenido acuerdo y ha apoyado o ha acompañado o ha impulsado algunas leyes que luego el kirchnerismo también tomó, y digamos, hay parte de una agenda en común, como con el radicalismo también. Las fuerzas populares tenemos, los que tenemos una visión de país. No te espantás si en algún momento la foto te muestra juntos. No, o sea, claro. Y nosotros, el socialismo presentó el primer proyecto de matrimonio igualitario. Para mí sería muy tonto no reconocer el rol que jugó Cristina y el kirchnerismo para que esa ley fuera ley. Exacto. Con las senadoras que se fueron de viaje, con el trabajo político dentro del espacio para que algunos votos en duda votaran, sin dejar de lado, Nico, obviamente, que fue una ley transversal, que la impulsamos de la sociedad civil. El socialismo tuvo los primeros proyectos cuando nadie hablaba del tema. Esa es la historia. El 82% móvil, que es el proyecto que nos tiran por la cabeza que Cristina vetó, es un proyecto del socialismo. O sea, un proyecto del senador Rubén Giustiniani de Santa Fe, que no es más senador, pero en ese momento era senador por Santa Fe. Por lo tanto, nosotros estuvimos bien en la vereda de enfrente cuando Cristina vetó el 82% móvil. Pero tengo que decir que, obviamente, el 82% móvil para todas las jubilaciones no es lo mismo que este aumento que estábamos dando. O sea, sí es cierto que el 82% móvil tenía un costo fiscal mucho más grande. Tal vez lo que le podemos recriminar a Cristina es que en ese momento el país era otro, había otro margen, pero bueno, evidentemente tenía un impacto fiscal mucho mayor. Esto era un proyecto totalmente medido, insuficiente para las necesidades de los jubilados, pero entendíamos que tenía 2 o 3 características importantes. Y quiero decir algo que me parece importante, porque este gobierno, que es un gobierno de la crueldad, que mientras en la plaza gaseaba a los viejos ayer a la tarde, adentro del recinto negociaba y revoleaba cargos y prebendas para que algunos diputados finalmente se dieran vuelta, panquequearan y esta ley no pudiera ser insistida. Pero este gobierno, en la misma semana que estuvo hasta el 1 de septiembre a las 11 de la noche para confirmar que iba a pagar el bono, porque
El bono que se paga en septiembre, el gobierno lo publicó en el boletín oficial el 1 de septiembre, claro, a la noche. Me quedé pensando cuándo había sido, exacto. No, era sí. domingo, un domingo. Tensionaron hasta último momento. El jubilado de la mina no sabía si cobraba 234 o 304, y estamos hablando de esa cifra, 234.000 o 304.000. Sí. En paralelo, le cortaba los medicamentos, los descuentos de los medicamentos. O sea, para eso no le tiembla la mano. Entonces, hay también parte del salario indirecto que reciben los jubilados, que son los servicios del PAMI, los descuentos de medicamentos, los estudios médicos, que también se recortaron. Entonces, en ese marco, la verdad que nosotros buscamos un proyecto que entendíamos era sustentable, se puede pagar, no desfinanciaba a nadie. En lo que va de este año no afectaba el superávit fiscal que tiene previsto el gobierno. De hecho, el superávit fiscal hoy está afectado porque el Tesoro asume el pago de la deuda y los servicios de la deuda que antes estaban en el Banco Central. Entonces, digo, es una decisión política del gobierno. Hoy, hace dos meses seguidos, julio y agosto, tener déficit, superávit primario, pero déficit final, porque ha asumido esta deuda de parte del Banco Central para sanear las cuentas del Banco Central. Bueno, es una decisión política, obviamente, del gobierno, que implica que hay que ajustar en el Tesoro para poder llegar a pagar y tener el superávit. Tal cual. Por eso vamos a ver qué presupuesto presenta Milei. Bueno, ese proyecto razonable, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, habíamos construido esa idea de una mayoría, y de hecho originalmente se votó con 2/3, y si todos hubiésemos mantenido los votos que tuvimos aquella vez, el proyecto salía, porque con esos votos 166 que obtuvimos en aquella ocasión, los 2/3 se alcanzaban en la sesión de ayer. El famoso duro con los vulnerados, podríamos decir, más que vulnerable, duro con fuerte con los débiles y débil con los fuertes. Como decía Néstor Kirchner, y lo que me quedé pensando es, le quería dar como una vuelta, porque claro, es duro con los jubilados, pero muy mimoso con los Elon Musk, ¿viste? Con los tipos del poder, porque cuando vos ves la actitud, ¿no?, del presidente, cuando lo ve a Elon Musk, cuando lo ve a Donald Trump, se derrite. Es una cosa, ¿no? Y después cuando muestran y hacen las publicaciones para redes con los jubilados, es de repente el león que le pega a los viejos. Entonces digo, es una cosa tremenda. el león que se come los mocos también, porque vos pensás que vos tenés pensando en los desequilibrios de este gobierno y en el cinismo de este gobierno. Vos hoy tenés una acusación a nosotros los diputados, degenerados fiscales, por este aumento de 13.000 pesos para la jubilación mínima. En paralelo, el gobierno le acaba de perdonar en la ley bases, el gobierno y quienes votaron la ley bases, pero era un proyecto del gobierno, bienes personales a los más ricos de Argentina por 5 años. Claro. Por 5 años, no por 1, por 5. O sea, van a pagar este año una alícuota ridícula, van a poder exteriorizar, blanquear todo lo que tenían no registrado a costo cero, y de la mano del blanqueo y la moratoria, por 5 años hacia adelante, y no va a haber posibilidad de que el Estado, genere ninguna acción penal ni civil al respecto. Entonces, ¿quién es degenerado fiscal? Porque finalmente los únicos que siempre terminan poniendo el lomo son los jubilados y las jubiladas y el salario público. Cuando vos decís, yo pensaba, este presidente, como habitualmente pasa con las personas que son débiles, exagera su supuesta fortaleza, ¿no? Simula fortaleza. Tengo que decir, el meme de él es el más viril, tiene una lista de mujeres y las va a ir pasando de a una. Entonces en su lista de mujeres estaba Fátima, estaba Yuyito, y vendrán otras. El macho porteño. El macho porteño, y aparte es el león, no sé qué. Bueno, eso esconde una debilidad total, que es objetiva. Primero, ayer el gobierno tuvo que hacer un esfuerzo enorme, no para aprobar un proyecto, no para tener la mitad más uno de los votos. El esfuerzo enorme fue llegar a 1/3, que es lo que evita el juicio político, o es lo que evita insistir con una ley en un veto. O sea, todo ese esfuerzo, todos esos recursos, toda esa energía es para llegar al tercio. Entonces, ahí hay una debilidad parlamentaria objetiva. Segunda debilidad, ¿tu plan económico depende solamente de una variable? ¿De las jubilaciones? O sea, tu plan económico, superávit fiscal, y esto va a bajar la inflación, y vamos a acomodar la macroeconomía, y ¿dependés solamente de una variable? Claro, se corre eso y fuiste. Porque eso, es una variable que puede pasar, puede pasar esta ley o puede pasar otra cosa. Y bueno, pasa que la otra variable, justo ayer, que cómo se van construyendo también las noticias y la agenda, Esteban, tampoco creo que sea casual, la otra variable está difícil, que es la de la inflación.
Claro. Porque incluso, ¿no? Hay una del 4.2%, de ayer volvió a acelerarse un poco. Hay que ver qué va a pasar ahora también en septiembre con las tarifas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, empieza también como a estar un poco difícil la otra variable y la otra gran promesa de campaña. Y con un enorme esfuerzo en la sociedad, porque un costo enorme. A ver, este ajuste enorme que hizo el gobierno y que hace el gobierno, que ajuste uno lo puede ver más explícitamente en jubilaciones o en despidos de empleados públicos, pero ajuste también es que a vos hoy te ven una boleta de lujo de gas de 40, 50, 60, 70 lucas. Ajuste también es que la nafta volvió a aumentar. Tal cual. Ajuste también es que te recortan los medicamentos y los que quedan aumentan. Sí, que hay alimentos que siguen subiendo. Los alimentos que se aceleraron en la última semana de agosto. Entonces, el ajuste es un esfuerzo enorme que está haciendo la sociedad argentina y finalmente no lográs perforar el 4% de inflación, que es una inflación alta. Yo digo, obviamente nos acordamos, todos vamos a 2023, sí. que fue un año un desastre. Y terminó, ya lo último era el ritmo. Es cierto que hay una sensación de que uno va al supermercado y los precios más o menos se mantienen un poquito más, pero eso no quiere decir que no haya aumento de precios y no quiere decir que no se esté produciendo o en este caso, en esta etapa del año, acelerando el proceso de inflación. Entonces, después de semejante ajuste, después de semejante esfuerzo, vos no podés bajar más del 4% la inflación. Bueno, hay algo que evidentemente no está funcionando. Esteban, ¿sabes qué? Me gustaría aprovechar los últimos minutos para preguntarte, porque hablábamos antes con Noemí Fernández, ¿no? Del Centro de Jubilados, presidenta del Centro de Jubilados de ATE, y lo que nos decía Noemí es que veían esto de ayer una reconfiguración del mapa político, no solo del mapa también en la calle con las tensiones en las movilizaciones, pero sí del mapa político. Y recién hablabas de estos 2 tercios que a veces hacen falta para tomar decisiones frente al Ejecutivo importantes, y después también está lo electoral, ¿no? Para el año que viene. Con todo ese combo, ¿qué te imaginas? ¿Te imaginas acuerdos grandes? ¿Te imaginas quizá a algunos diputados del bloque que era Hacemos Coalición Federal, que ahora cambió de nombre, pero por ahí con otra postura distinta a los radicales que no se quieren acercar a nada que se parezca al peronismo o al kirchnerismo? ¿Te imaginas acuerdos amplios? No, eso ya se dio con universidades, es verdad, lo va a tratar claro. el Senado, se dio con jubilaciones, se dio con el DNU de los fondos de la CIDE. Yo quiero recordar, Nico, que así como el gobierno necesita 1/3 para bloquear el veto, una mayoría simple voltea un DNU. Y este gobierno, como tiene una debilidad en el Congreso y le cuesta juntar la mitad más 1, imagínate, le costó 1/3, imagínate la mitad más 1, para los temas que realmente le interesan, que son los temas económicos, etcétera, es un gobierno que gobierna mucho por DNU. Hay un exceso de gobierno por DNU. Nosotros estamos pidiendo, junto a otros bloques, que se trate una modificación del régimen de DNU porque ya se ha desvirtuado totalmente. Entonces, un DNU se voltea con mayoría simple. Y esto también, esto que ha hecho el presidente, imagínate, si el Congreso, si nosotros aceptamos que vamos a discutir cualquier ley que lleva tiempo, energía, decisión política, y después el gobierno veta, bueno, quizá el Congreso empieza a plantarse y empieza a rechazar los decretos de necesidad y urgencia del presidente. Eso es un escenario muy posible, se está conversando, se está viendo cuáles son los DNU que pueden ser tratados ya en el recinto, y bueno, después eso puede escalar un conflicto institucional, pero sobre todo en defensa de la institucionalidad. El Congreso tiene su autonomía, tiene su agenda, es una voz que es importante. La sociedad, incluso muchos de los que lo votaron a Javier Milei, espera que el Congreso sea el que le pone límites al presidente. Entonces, bueno, accionaremos en ese sentido. De hecho, hay un dato que no es menor, Esteban, que es que por más que ayer no alcanzó el número, en las últimas 2 votaciones importantes, una que fue contra el DNU de los fondos reservados para la CIDE y esto de ayer, la oposición juntó más de 150 votos. Es un dato importante. Un dato importante, digo, no solo por la construcción de los 2 tercios, sino porque también hay una masa crítica que empieza a estar como muy latente. Y esto no para una agenda destituyente ni nada. Digo, nosotros hoy podríamos haber planteado la derogación del DNU de Milei que ajusta las jubilaciones. Y hubiera tenido que pagar la fórmula de Alberto Fernández, que eso sí hubiera desfinanciado el Estado. Tal cual. Entonces, siempre y no lo hicieron, no se hizo.
Pero digo, siempre hubo una intención de diálogo, de tratar de ver de qué manera mejoramos la situación de los jubilados. Del otro lado, una pared. Del otro lado es la hipérbole, el gobierno de la hipérbole, es a todo o nada. Bueno, eso dificulta mucho el diálogo y el Congreso quizá se cansa un poquitito de esta permanente agresión, de esta permanente descalificación. Y bueno, hoy la verdad que los números plantean que hay una mayoría que puede ir consolidándose para marcarle mucho más la cancha al gobierno. Esteban, gracias por la visita, muy amable. Esteban Paulón, diputado nacional por la provincia de Santa Fe, del socialismo de esa provincia, y bueno, hablamos y analizamos un poco el escenario político y también lo que puede venir para adelante, sobre todo después de lo que está pasando con sesiones especiales como lo de ayer. En todo caso, la próxima te consultamos una vez que ya tengamos lo que haya presentado como presupuesto 2025 el presidente el domingo. El domingo el Milei Palusa. Exacto, la próxima hablamos de eso. Es tanto show que hasta Susana Jiménez tuvo que postergar una semana su estreno, imagínate. Y por encima lo tenía como invitado. Encima lo tiene como invitado. Bueno. Así que vamos a ver qué nos encontramos el domingo a la noche. Quédense que ya venimos con el pase habitual de todas las mañanas. Dale.